ahí se estaba informal. Vamos a intentar compartir este rato. Usamos el micrófono para escucharnos bien, si no hablaríamos a voz en cuello. La idea es que creo que en este espíritu amable, de familia, con el que cada uno de nosotros hemos vivido nuestra experiencia de compartir con este amigo, ¿sí? Nos encontremos con este regalo que es el libro, aunque no es nada más que un libro, al menos a juicio de este lector. Dejamos a la gente del PPC, no sé su nombre, Estela, que haga una presentación inicial y después compartimos este rato. Bueno, buenas noches también a todos. Yo no hago habitualmente por ahí estas presentaciones, pero creo que hay cosas que por ahí lo ameritan, porque bueno, lo conozco a Javier, conozco la casa marianista, y dos cosas. La editorial PPC, que por ahí algunos lo saben, otros no, pertenece al grupo SM, que es el grupo marianista que integra la fundación, la editorial PPC, que es la editorial religiosa, una de las más antiguas de España. Integra también la editorial Villanueva, con la edición de la revista Villanueva Conosur, que hace poco está en Argentina, cuya prima española hace como 50 años que ya está en España, y también, bueno, la editorial SM, que es también nuestro hermano mayor. La editorial PPC, cuando llega a la Argentina, es decir, cuando inaugura su casa en Argentina en el año 2012-2013, en principio edita libros editados en España, que ya tienen éxito en España, que son conocidos acá en Argentina, y a partir de ahí empieza a hacerse fuerte también en textos de autores locales, de peso, para ir acrecentando su fondo. Obviamente la línea editorial también de PPC son los libros de catequesis, conocidos, etc. Y en particular esto, lo que yo quería destacar es que este libro de Javier, y de alguna forma inaugura una de los deseos de PPC de tener en su haber local libros de Biblia, de teología y pero más que nada en eso, de Biblia y de teología, o en especial de Biblia. Y da la casualidad que uno de estos es con lo que se inaugura, que es el libro del Padre Javier. Y otra cosa más, y nada más. Sobre la problemática de Jesús, o de Jesús el Cristo, hay muchísimo escrito. Muchísimo. Los hay de altos estudios profundos, los hay de profundidad media, los hay de difusión. Los hay conocidos, bueno, pero no todos abordan los textos de una forma entendible, de una forma con todo lo que significa el avance de la problemática de Jesús el Cristo. Y este libro nos aporta, creo que, varios de esos puntos. Y además, para el que quiera, tiene un aparato crítico que también sorprende, por otra parte. Rescata toda la bibliografía, que hasta el día de hoy está vigente, la más fundante en el tema y la más actual, y la más nueva, como para que podamos acercarnos a este tema, ¿no? Jesús, el Cristo, Jesús histórico, el Cristo de la fe, y Javier ahí nos arrima no solo la bibliografía, sino también toda la crítica y este estudio, como para disfrutar y aparte avanzar en cuestiones muy interesantes que ella nos va a ir diciendo. Así que bueno, ahora sí lo dejo con él. Bueno, qué compromiso, qué responsabilidad. En realidad, qué alegría que me hayas pedido acompañarte en esta presentación. Primero una mención personal para poder empezar a compartir con ustedes lo que el libro significó para mí. Y hago una mención a algo de esta mañana. Pues. Esta mañana, en esta nueva tarea que estoy aprendiendo, de la que creo que soy solo un aprendiz en este momento, nosotros normalmente arrancamos la mañana haciendo una oración con todos los chicos de la secundaria. Y en esta búsqueda de intentar aportar cosas distintas, se me ocurrió hacer mención en la oración a una canción muy linda de Serú Girán, eso de alguna manera desnuda a mi edad, que es San Francisco y el Lobo.
La canción de San Francisco y el Lobo, que está haciendo mención a la experiencia de San Francisco y a su relación con los animales, empieza diciendo: buenas noches, el lobo comenzó a hablar, estoy aquí por última vez será. Y el relato de la canción habla de este lobo que frente a ese encuentro con San Francisco se siente deslumbrado, reencontrado con la humanidad y que luego los mismos hombres lo separan. El libro ha sido para mí una oportunidad de reencuentro con Jesús. Y más que un libro ha sido eso, ha sido un encuentro con Jesús. Así que yo no voy a hablar de toda ese recorrido histórico y ese análisis tan profundo que indudablemente el libro ha hecho, sino de este encuentro con Jesús que el libro ha significado para mí. Y porque creo que por ese es el mejor motivo para entrar a leer el libro. Porque el libro acerca a Jesús a cada uno de los que nos metemos en él. Empezamos leyendo un libro y nos encontramos con Jesús en el camino. Ojalá que cada uno de ustedes tenga esta misma experiencia que a mí me ha tocado vivir en esta lectura. Cuando empecé a leer el libro no imaginé que iba a ser así. Y perdonen que los anteojos también son necesarios, pero yo no trabajé con el libro, por eso parece tan nuevito, ¿sí? El libro es un regalo de hace poquito. Trabajé con el texto en digital, ¿sí? Aunque no lo leía en digital, lo hice en papel, por las cosas de que uno necesita de dónde agarrarse. Pero en realidad ni siquiera lo marqué, lo devoré como si fuera un hermoso camino por hacer. Y entonces tomo primero la pregunta y tomo también primero lo que Javier propone respecto al libro. Ahí nomás que empieza, él hace una pregunta que es: ¿cuál es ese contacto real y vital que nosotros tenemos con Jesús de Nazaret? Y él empieza a dar una respuesta ahí nomás. Dice que la propuesta es que nos encontremos con un hombre maravilloso, con alguien que tiene una experiencia de Dios tan distinta y muestra un Dios tan distinto que transforma a la humanidad. Y ahí está el punto de camino. Y hablando de camino, lo siguiente que Javier se propone como objetivo es que el libro sea un viaje, una caminada, una aventura. Y el lugar por donde elige caminarlo son los evangelios. Mirados con ojos distintos, mirados con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, mirados con mucha profundidad y buscando fuentes para darle vuelta a estos evangelios que a veces los leemos como si fueran una mirada mágica, en realidad como el resultado no de un análisis histórico de Jesús, sino de una mirada distinta, la que siguió muchos años después de que Jesús hubiera hecho su paso por la tierra, o al menos ese paso por la tierra terrenal, porque todavía sigue pasando en nosotros. Me voy un montón de páginas más adelante, caprichosamente va a ser mi recorrido y me lo van a perdonar. Cuando lo lean dirán: Marcos, ¿qué habrá entendido de lo que el libro hizo? Y el libro también maravillosamente invita permanentemente a que cada uno de nosotros haga su elaboración personal. Y yo indudablemente hice la mía. Y ponen algunas cosas en cuestión. En definitiva, no por cuestionarlo a Jesús, por cuestionar cómo nosotros lo hemos mirado. Y empieza cuestionando y diciendo: Jesús de Nazaret nació en Nazaret, no nació en Belén. Y así como esas experiencias, después va a decir que tenía una familia judía y que tenía hermanos y que tenía hermanas. Y nosotros venimos pensando que Jesús era hijo único de María, y que María no había tenido ningún otro hijo, y que era el solito y que se aventuró y que no hizo cosas, todas las cosas que hizo estaban bien. Y resulta que en la mirada propuesta, Jesús lo primero que hizo es no cumplir las expectativas que había sobre él. Y
en este recorrido personal, me llamó la atención un poquito más adelante de esto que elegí. Esta mirada a un Jesús que crecía, maduraba como cualquiera, que tuvo su propio desarrollo, que aprendió a leer y escribir, que estudió hebreo, que seguro aprendió el oficio de carpintero, que se rió, que lloró, que soñó. Un Jesús muy humano. En ese recorrido de ese Jesús muy humano, de alguna manera fue ablandando mi propio corazón frente a ese Jesús tan cercano. Y además fue haciendo que, algo que de alguna manera el título empieza a proponer, fue haciendo que lo más sagrado que Jesús tenía era su humanidad, que lo más valioso que estaba aportando era darle un nuevo sentido a la humanidad. Todo esto descubrí tu libro, no sé si era lo que vos pretendías. Y en este mismo recorrido, un poquito más adelante, cuando empieza a hablar de las expectativas que no se cumplieron, hace esta mención a que abandonó a la madre viuda, a que no se hizo cargo como hermano mayor de los que lo acompañaban, que se juntó con gente de mala traza, mala gente, y de alguna manera en ese Jesús empecé a sentirme encontrado yo, porque tal vez como vos mismo propones un poco más adelante, cuando la primera vez yo me encontré con el relato del hijo pródigo, igual que vos decís, en algún momento me pareció situarme en el lugar del hermano mayor. Creo que cuando entré en la segunda parte del libro, fue indudablemente el punto de inflexión, esta introducción que hiciste. Y la leo toda, no para ahorrarles la lectura, porque estoy seguro que se van a encantar con el libro, pero la leo todo simplemente por entusiasmarlos en este encuentro. Empieza esta parte diciendo: Jesús, ese hijo nazareno de unos 30 años, soltero, carpintero, miembro de una familia de gente sencilla, buena y religiosa, que había perdido a José, su papá, unos años antes, dejó su casa y se dirigió a la zona del río Jordán. Y acá lo hace personal, y a medida que él lo fue haciendo personal, yo sentí que él iba recorriendo con él el camino. Quiero seguirle sus pasos, analizar con qué personas se juntaba, qué decía, qué hacía. Es más, quisiera leer su corazón y su cabeza, comprender qué lo apasionaba, qué lo movió a este cambio radical de vida, qué opinaba de la realidad y por qué creyó que había que hacer algo para modificarla. Quisiera traducir sus ojos que hablaban de otro mundo, que él había visto de alguna manera, aunque no era un hombre muy viajado. Dejarme tocar por sus manos, pues al parecer transmitían una vida nueva, una liberación especial. Quiero seguir sus huellas por ese pequeño mundo por el que caminó, con un grupo de seguidores, pero al parecer no fanáticos. Quiero hacer la experiencia de estar con él sin prejuicios, sin etiquetarlo de antemano, sin que me confirme lo que yo ya decidí que él tenía que ser. Y desde aquí, con este recorrido por las distintas imágenes de Jesús, con datos, con estadísticas, con distintas miradas, de a poquito fui sintiendo que ese Jesús, que no se había puesto títulos, lo remarcabas y no insistías, era el Jesús que había formado parte de mi primera experiencia y renovaba mi experiencia de hoy para hacerlo sentir tan cercano. En ese remate que de a poco el libro va llevando a ese Jesús más personal, al que cada uno de nosotros estamos llamados, ojalá, a tener la oportunidad de encontrar, y con algunas preguntas como si es la voluntad de Dios o es hacerse voluntad de Dios, o si
si la presencia de Dios es la iglesia así pensada, o es el camino que los hombres vamos recorriendo. Indudablemente la imagen que fuertemente, casi al final del libro, volvés a plantear, refuerza esta idea de que el libro fue, y es, al menos para mí como experiencia, un camino. Y también es un camino, el camino del reino. Y así lo relatás, ¿no? Es estar en camino, ser caminante del reino. Aunque tropecemos, perdamos el rumbo, a veces nos sentemos a descansar por cómodos o miedosos. Este encuentro con este Jesús histórico que el libro ha planteado ha sido más que eso, al menos para mí. Ha sido al devolvernos esta humanidad de Jesús, de alguna manera volver a revelar este Dios que es tan hombre y que entonces nos divisa a cada uno de nosotros en esa experiencia. Entonces quiero terminar reforzando lo que empecé diciendo. Seguro que cada lector camina por donde quiere, y el libro propone distintas alternativas para caminar, algunas más sencillas, como la que elegí yo, recorrerlo como texto, algunas de mayor profundidad, meterse en sus citas y en su análisis. Pero creo que lo que seguro se van a encontrar es con Jesús presente en el libro. Y si se dejan llevar por este excelente amigo, seguro van a tener la misma experiencia que tuve yo. Me encontré con Jesús casi sin darme cuenta al leer el libro. Muchas gracias, Javier. Bueno, ¿qué voy a decir ahora? Una de las cosas que me llevaron a escribir el libro, pero antes de escribirlo he estudiado un poquito, o bastante, es la sensación que tenía en algún momento de que habíamos hecho una religión, no digo una fe, una religión, que por el momento se había perdido a Jesús. Hablamos mucho, hablamos demasiado de la iglesia, de los problemas de la iglesia, de sus cosas, de Dios, y a veces nos olvidamos que el punto, el gorne es Jesús. Todo lo que sabemos de Dios es Jesús, y no al revés. Y cuando caí en la cuenta hace muchos años de eso, de que la pregunta no es si Jesús es Dios, la pregunta es, Jesús hombre, ¿qué me está revelando? Y recién ahí puedo balbucear algo de Dios, porque todo lo demás es proyección humana sobre la figura de Dios. Y entonces, bueno, llegó ese libro de Pagola que muchos de nosotros hemos leído, Jesús la personalidad histórica, y algo que venía picando, el tema de la teología y la historia, se pusieron de moda, y bueno, tuve la suerte justo de haberla pegado, de haber estudiado justo esas dos cosas, y entonces me lancé a esta aventura de intentar presentar, hacer el mismo camino que habían hecho los discípulos y las primeras generaciones cristianas, porque los evangelios que nosotros disfrutamos también tienen un camino recorrido de unos 100 años hasta llegar a lo que tenemos hoy, que con facilidad y tenemos buen acceso. Y la otra cosa que me impresionaba es que yo sentía que en los ambientes marianistas o con un poquito de formación cristiana ya habíamos asumido que el Antiguo Testamento, no todo lo que dice el Antiguo Testamento es histórico. Si yo el otro día charlando con unos jóvenes le preguntaba, estaba con un grupo de jóvenes de 16 años de la parroquia, le digo, el mundo se creó en 7 días. No, me dicen, se creó en 14.000 millones de años. Para ellos es obvio que el relato de los 7 días es un relato teológico y simbólico. Lo tienen asumido, que es así, que en el Antiguo Testamento hay un montón de elementos que no buscan hacer historia, sino que a partir de la historia leída desde la fe, buscan hacer relatos para transmitir esa fe. Ese es el mecanismo. Bueno, eso que tenemos asumido para el Antiguo Testamento, según mi opinión, no está asumido para el Nuevo Testamento. Y al Nuevo Testamento le pedimos que nos tire biografías de Jesús, que nos tire datos históricos, que nos tire las cosas como pasaron. Y entonces ahí es cuando me parece que empobrecemos al texto bíblico, la comunidad que escribió el texto bíblico y al pobre Jesús, que está reflejado por esa comunidad que escribió el texto bíblico.
Y entonces me parece que estamos en una coyuntura fantástica en este momento, donde la teología, la arqueología, la historia, los estudios sociológicos, se han puesto a trabajar juntos. Y entonces podemos pedirle, sacarle todo el jugo que tiene la Sagrada Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, al cual no estamos tan acostumbrados a pedirle que nos dé todo. Voy a comentar, vos no mencionaste el pasar. Cuando vos le decís a la gente, bueno, parece ser que Jesús de Nazaret efectivamente era de Nazaret. Te dije, ¿cómo? A mí me gustaba que naciera en Belén, por el pesebre, a mí también. Y entonces cuando descubrís que primero que nació en Belén aparece 2 veces, pero que nació en Nazaret aparece 15. Pero como todos leemos con preconceptos las cosas, ¿dónde nació? Y nació en Belén. Entonces yo digo, si yo tuviera hijos, ¿qué le enseñaría? Le enseñaría que nació en Belén, porque el mensaje teológico de que nació en Belén sigue siendo verdad y no haber sucedido. Porque los relatos del Nuevo Testamento, sobre todo los Evangelios, son textos de fe, de una experiencia de fe de una comunidad en base a la experiencia de un ser histórico que conocieron. Algunos, otros no lo conocieron a Jesús. Entonces decir, ¿es verdad que nació en Belén? Claro que nació en Belén, teológicamente. Históricamente no nació, y probablemente en Nazaret. Hoy la ciencia histórica está casi unánimemente de acuerdo que nació en Nazaret, donde es lo más normal. Y donde además los textos evangélicos lo dicen una y otra vez. Pero nosotros no podemos verlo porque ya estamos condicionados por esa lectura teológica o simbólica. Y yo propongo que hay que enriquecer esa lectura con los elementos históricos, con los elementos sociológicos. Por ejemplo, vos comentabas lo de la familia. Creo que se empobrece la figura de Jesús pensando que la Sagrada Familia eran 3. Cuando la problemática familiar de la época era complejísima. Vivían los padres, entrenados, criados, esclavos, los hijos de no sé quién, los hijos de la viuda. Eran entramados más parecidos a como eran las familias en el campo acá en la Argentina, la familia extensa. Bueno, era una situación re compleja. Si la simplificamos tanto, nos perdemos elementos de lo que significó la decisión de Jesús de anunciar el reino y cortar con todo. Lo hacemos light, lo lavamos a Jesús. O si lavamos lo que era la mujer, nosotros tenemos la imagen de las Marías de las películas de Jesús, que siempre son hermosas, miran así con cara angelical y comprenden. Por lo pronto, a María no se le podía ver la cara. ¿Cómo vivían las mujeres en la época? Tapadas. Nadie podía ver una mujer. Las mujeres iban, como hoy van las de Afganistán, con el burka, así iban. Y si no se pierde lo que significó que Jesús tuviera mujeres en contacto con varones, abandonando su casa. Ustedes se imaginan el escándalo que era, pero lo hemos dulcificado y nos parece evidente, y entonces pierde punch, pierde garra el Evangelio, la comunidad que se animó a decir eso en una sociedad totalmente machista. Las mujeres no valían nada. ¿Para qué servían las mujeres? Para satisfacer a los varones y para tener hijos. Y si tenían menos de 12 años, para cubrir deudas. Cualquier papá podía vender a su hija de menos de 12 años para cubrir deudas. ¿Ven? Si esto no te lo cuentan, la relación con los niños, la relación con las mujeres, pierde punch, pierde efectividad. Entonces nos parece que todo es simpático y todo, y que estés sentado con la samaritana es lo más... ¿Pero qué significaba un samaritano? Bueno, esas son las cosas que creo que te enriquecen la lectura, y es lo que intento hacer, y han intentado hacer los historiadores, los teólogos, los arqueólogos. Y alguien me decía en la comida hace poco en la parroquia, che, ¿saben tantas cosas nuevas? Digo, saben tantas cosas nuevas, como avanza la ciencia y como avanzan las comunidades creyentes. Por eso es que siempre vamos a poder seguir escribiendo sobre Jesús de Nazaret. Entonces, bueno, de ahí un montón de cosas que espero que los sorprendan. Me gusta dejarlos con dudas. A mí me inquietan cosas que he estudiado y sigo estudiando porque quiero buscar las respuestas. Ayer le decía, estábamos en el cumpleaños de mi sobrina, de Lourdes, y justo estábamos hablando con el papá, con mi cuñado. No, le digo, porque Barrabás lo más probable es que no haya existido. Che, todo es mentira, dice mi sobrina que estaba escuchando, es todo verso. No, le digo, bueno, Barrabás existió, y volvemos a lo mismo.
Si uno no comprende todas las hipótesis que hay sobre Barrabás, pero las más aceptadas, ¿qué significa Barrabás desde su nombre? Desde su nombre, de ser el hijo de Barrabás. Bueno, estudienlo, mírenlo y a ver qué conclusión sacan. O de Judas. De Judas hablamos un montón y no sabemos nada. Entonces, eso me parece que también es muy útil. Y lo último que me parece que es un clic que en algún momento me pasó y que yo invito a la gente a hacer, me pasó el sábado pasado dando un curso sobre Marcos, es descubrir, a ver cómo lo digo en sencillo, que cuando los evangelistas dicen que Jesús tenía que cumplir las profecías, nosotros pensamos así, a ver si es verdad, si ustedes piensan como yo pensaba antes. Los profetas predijeron algo, Jesús lo cumplió. Y lo que le pasó era para que cumpliera las profecías. ¿Más o menos funciona así? Bueno, es todo al revés. Jesús vivió con la libertad de los hijos de Dios, normal, como un ser humano, sin ninguna profecía ni nada. Y la comunidad cristiana, cuando tiene que escribir sobre Jesús y transmitirlo, echa mano al único referente intelectual que tenía un judío, como eran los primeros cristianos, del siglo I. ¿Cuál era el referente psicosocial, espiritual, afectivo, económico al cual podía recurrir un judío para escribir? La Sagrada Escritura. Echa mano a la Sagrada Escritura para explicar lo que le pasó a Jesús de Nazaret. Y entonces es al revés. Es Jesús de Nazaret el que vive, hace, ama y lo matamos, que da sentido a la vivencia de la primera comunidad, que recurre a la Sagrada Escritura para poder entenderlo. Como nosotros hoy recurriríamos a la ciencia, porque tenemos preformada la mente, científicamente hablando. Entonces, cuando uno capta que es así, empieza a sacarle el jugo qué significa que hacía milagros, qué significa que curaba. ¿Ustedes se imaginan a un Jesús que fuera por ahí diciendo, yo soy el Mesías, soy el Hijo de Dios? ¿Se lo imaginan a un Jesús así? De ninguna manera, es imposible. Pero como el Evangelio escribe ya pensando que es el Hijo de Dios, le adjudica a Jesús esa palabra. Entonces empobrecemos a Jesús, que parece un superhombre, que sabe todo, sabe hasta de energía nuclear, cuando no podía saber nada, y empobrecemos a la primera comunidad que dio un salto cuántico de ese hombre atravesado y colgado en la cruz, que solo las ratas morían en la cruz. A veces la dulcificamos, la cruz. La cruz era lo peor, era lo inhumano. Paréntesis. ¿Ustedes se imaginan a un Poncio Pilato dudando de crucificar a un judío? No me hagan reír. ¿Saben cuántos, el año que murió Herodes, cuántos crucificaron en un día, históricamente estoy hablando, a la salida de Jerusalén? Porque se habían levantado un poquito contra el imperio. 2000. 2000 en un solo día crucificaron. Entonces, la imagen de un Pilato que duda, che, bueno, este mequetrefe lo soltamos, ven, le hacemos perder punch también al Imperio Romano, lo ponemos como un procurador romano no hubiera dudado de crucificar a nadie con el solo hecho de decir mu en contra del imperio. Y entonces lo dulcificamos también al Imperio Romano, pero dulcificamos también a las autoridades judías. ¿Por qué lo matan los judíos? Bueno, léanlo en el libro. Claro, dulcificamos también al tema del templo, los intereses económicos que tenía el templo, los intereses económicos. Y termino con una cosita que para que les quede picando si leen no solamente la primera parte, sino la segunda y la tercera también. Hemos aprendido todos que Jesús comió la comida de Pascua, ¿sí o no? Un hombre que acaba de hacer ese gesto en el templo, con el que nunca comió con los sacerdotes del templo. Jesús aparece comiendo con todos, menos con quienes, con los sacerdotes. Un hombre que ha pateado las mesas, que se ha declarado en contra del templo, que históricamente parece ser que ha sido un punto de inflexión en las varias visitas que hacía a Jerusalén, no una, como presentan los evangelios sinópticos. Ese hombre iba a ir a comprar un corderito al que traficaba con los corderitos del templo, lo iba a sacrificar a un Dios al que él consideraba que era padre y madre y que no había que hacerle sacrificio de animalitos. Iba a sacrificar para comer con sus muchachos antes de despedirse un asador. Ven, lo hemos
de tan acostumbrado que estamos. Yo me acuerdo cuando era joven, la onda acá en el colegio era hacer las Pascuas judías, y era lo más avanzado en pastoral juvenil del momento. Error histórico y teológico. Jesús no comió ninguna Pascua judía. No podía comerla porque estaba en contra de esa religión del templo, de los sacrificios y del manejo de las conciencias y de la economía. ¿Qué sí hizo? Quedarlo en el libro. Si no, no lo van a comprar. Bueno, termino diciendo sobre la tercera parte del libro es una reflexión en voz alta, algo de la historia, y nada, tengo la sensación, y te agradezco la palabra que dijiste, también es lo que vos comentabas, que cuando uno se vuelve a encontrar de verdad con Jesús, sin tanta mediación mental, que es el muro más grande a vencer, lo más difícil de convertir es nuestra cabeza. Algunos dicen, no, es el corazón. Está bien, te acepto lo del corazón, pero hay que vencer los muros de nuestra cabeza para ver la realidad de otra manera, distinta. Y eso cuesta muchísimo porque hay que tirar preconceptos, cosas que uno, hasta afectos que uno tiene. Bueno, creo que cuando uno se acerca a este Jesús, que tiene toda la garra de lo que él vivió y por lo cual lo mataron, y en eso están de acuerdo todos, los romanos, los judíos, que a Jesús lo mataron como una rata, en eso no hay discusión. Bueno, uno entiende por qué lo mataron y por qué no nos matan a nosotros. Si viviéramos como Jesús, si ustedes creen que si viviéramos como Jesús, el amor a fondo, hace poco lo escribí a mis hermanos religiosos, pero lo amplío a los laicos, ¿ustedes creen que este sistema individualista, capitalista, neoliberal, egoísta, sectario, excluyente, no nos empezaría a perseguir? Si la iglesia empezara a vivir verdaderas comunidades donde todo se comparte, todo, ¿no empezaríamos a ser molestos para el sistema como lo fue Jesús de Nazaret? Digo, con esto no quiere decir que nos tenemos que hacer hippies, no, pero lo dejo como pregunta. Cuando vos te acercás mucho a Jesús, te queda la pregunta, ¿y yo qué? ¿Puedo bancarme este sistema, esta manera de vivir, esta manera que hemos construido? Y no es para que eduquen a sus hijos y se transformen en revolucionarios, o sí, no sé, ustedes verán qué hacen. Pero la pregunta está, yo le preguntaba a mis hermanos, pero se lo traduzco a ustedes para los laicos. Nosotros que tenemos que formar a las próximas generaciones de religiosos, ¿vamos a formar religiosos que vivan cómodamente en el sistema capitalista y sean buenos tipos y hagan solidaridad? ¿O vamos a formar religiosos que sepan vivir en este mundo y ser felices, porque es el mundo que nos tocó, pero que lleven la semilla de un mundo nuevo posible, distinto? Porque eso fue lo que llevaba a Jesús de Nazaret. Se dio cuenta que el mundo en el que vivía no era lo que el Padre Dios quería para la humanidad. Y no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo levanto la cabeza y digo, este mundo no es lo que Dios soñó para la humanidad. No sé si coinciden conmigo. Eso que tiene cosas buenísimas, no quiero volver a un mundo malo, por favor, no es esa lectura. Me encanta la vida, me gusta disfrutar, soy de los que disfruto de la vida. Y Jesús lo hacía también, bailaba, cantaba, chupaba, está en el libro también. Pero también que comía. Sí, realmente me toca convivir con muchos pentecostales en la zona donde yo estoy, que por momentos los admiro por cómo trabajan en algunas cosas y por otros momentos me dan pena. Han hecho de Jesús un mequetrefe horrible, ascético y manejado por un pastor, cosa que la Iglesia Católica también hizo en algún momento. Entonces yo digo, cuando levanto la cabeza digo, ¿esto es lo que soñó? La mitad de la población no tiene agua corriente mundial, 3.500 millones. ¿Eso es lo que soñó Dios? Y no me van a decir que no tienen agua porque son vagos. ¿Me entienden, no? Entonces digo, por lo menos quiero morir o vivir mis años que me quedan con la dignidad de saber que me toca hacer algo y que este mundo maravilloso no es lo que Dios quiere para la humanidad. Al menos quiero proclamarlo como lo hizo Jesús. ¿Nos costará la vida? A algunos sí, a los santos, y a los que somos más mediocres o medianitos como yo, bueno, estaremos por ahí diciendo algunas cosas, no seremos tan aceptados en algunos círculos, tendremos algún problemita, pero bueno, intentaremos hacer lo que podamos por hacer presente el reino. Muchas gracias por la atención.
experiencia de fe lo que vos transmitís en el libro. Nada más que eso. Bueno, lo primero que contestaría es que no es una cristología. Yo en la introducción pongo es una jesuanología. Porque partir de una cristología significa que ya le puse el mote de Cristo a Jesús. Ya lo clasifiqué. Cosa que hicieron las primeras comunidades y es legítimo hacer. Pero yo no quiero partir de ahí. Quiero partir de la experiencia que hicieron ellos. Antes de llegar a que Jesús tiene como apellido Cristo, Jesucristo, ellos primero hicieron la experiencia que primero Jesús fue un caminante, un nazareno, un peregrino, un carpintero, un profeta, por otras palabras. Entonces, lo primero que aporto es simplemente empezar por otro lado. Y después la otra cosa que vos que estudiaste teología sabés, Facundo, que se habla de las cristologías desde arriba y desde abajo. Me parece que hay que superar esa visión. No es ni desde arriba ni desde abajo, es desde adentro de la historia, de la única manera que podemos acercarnos a Dios. Todas las intenciones, los intentos que hemos hecho de acceder a Dios con cosas extrahistóricas, fantásticas, raras, nos llevan a mal puerto. Porque no es el camino que eligió Dios. Dios eligió hacerse lo más humano posible y desde ahí mostrarnos cuál es su rostro. Algo de eso tiene la teología, vos sabéis bien, la cristología latinoamericana con el tema del sufriente. Me parece que también la cristología latinoamericana tiene que recuperar a Jesús integralmente. Obviamente que tiene una preferencia por los sufrientes, por el dolor humano. Pero Jesús también es un fiestero, también es un hermano, también es un amigo, también es un enamorado. Hay un montón de elementos que no me gustaría que perdamos de nuestra humanidad. Si no, nos perdemos por dónde se manifiesta Dios. Yo le quiero dar el testimonio de un amigo y un hermano de comunidad que ha asistido al itinerario del libro. Desde comprobar cómo Javier se leía todos los libros que aparecían sobre Jesús histórico, hasta haberle comprado libros acá cuando venía a Buenos Aires, hasta haber sido testigo del año pasado, 4 o 5 meses, ver cómo se levantaba a las 6 de la mañana cuando ya había entrado en el proceso de escribir. Bueno, eso para mí ha sido muy importante también. Yo puedo decir que el libro de Javier está escrito con esfuerzo y con pasión. Al descubrir cómo era Jesús, por lo pronto uno descubre cómo oraba. Y entonces, más que descubrir cómo oraba, descubrí que Jesús era un orante. Jesús había llegado a un punto de intimidad con el hombre, consigo mismo y con Dios, que lo hacía vivir en una sintonía. Entonces yo creo que el desafío que me quedó a mí es no tanto si Jesús rezaba con los salmos o con cuáles o con esto o el Señor Padre Nuestro, que también está en el libro, sino cómo llegar a vivir en una sintonía orante, donde puede haber momentos específicos de oración, sentadito bajo el árbol o en la capilla, pero él vivía una intimidad permanente. Vieron que Jesús caminaba y de golpe le salía un exabrupto, decía, Padre, te alabo, porque no podía contenerlo, estaba en sintonía con el Padre, y cuando pasaba algo con los seres humanos, le brotaba, como una especie de geyser espiritual o geyser orante. ¿Se entiende la imagen? Entonces yo creo que nosotros, que tenemos tantas oportunidades, nosotros los curas, los religiosos, los laicos, militantes, consagrados, luchadores, está bueno que hagamos prácticas de oración, pero apuntando a llegar a una vida orante. Lo que charlábamos de Beller y el otro día, ¿no? He pasado un artículo muy bueno de un francés, y es eso, es poder disfrutar de un cuadro bello, de una visita a una iglesia, los que estamos en el sur, que estamos bendecidos, aunque sea con cenizas ahora, un amanecer fantástico, y realmente te empieza a brotar alabar a Dios y sentirlo en sintonía. Pero lo mismo en el momento de fiesta, o lo mismo en el momento de intimidad, o lo mismo en el momento, ustedes los que están en familia, en los momentos de la intimidad sexual, en los momentos de la intimidad familiar, ¿no? Uno empieza a descubrir que Dios está presente en todo lo que es vida y vibra ahí. Por lo menos eso es lo que yo percibí de Jesús de Nazaret, y es lo que a uno le queda como deseo al menos, ¿no? Horizonte, de cambiar de rezar a vivir una vida orante. Incluye el cuerpo también, aclaro ahí la danza, o sea, incluye todo el ser. Uno reza con todo.
vieron, también hay algunos comentarios sobre eso, sobre nuestras Eucaristías. Vieron que parece que somos seres acorporales en nuestras Eucaristías, como vemos acá, y la cosa es un poco distinta, ¿no? Bueno, nada, listo. Tal vez también una de las cosas, o al menos una de las imágenes más valiosas y más lindas que el libro tiene, es la relación que Jesús establece con Dios Padre. Y esa presentación, creo que da respuesta a esto de la oración, ¿no? Tomo como un sentido diferente. Al menos mi experiencia de recorrido es que en esa relación diferente, en ese Padre distinto, en ese Dios Padre distinto, está la clave de una oración entendida así, de una manera diferente. Simplemente como refuerzo. Pregunta, ¿a ustedes los asusta saber que Jesús no nació en Belén? ¿Los angustia? ¿Los angustia saber que muchos de los relatos que aparecen en los textos bíblicos son fantásticos relatos de creación de la primera comunidad, pero que no necesariamente Jesús lo vivió y lo hizo así? Digo, porque es una barrera a romper. Yo tuve ese prejuicio cuando escribí. Digo, no escandalizaré a algunos. Pero yo digo, pero digo, en algún momento tenemos que dar el salto y comprender, finalmente superar la religión y la magia y volver a descubrir que la verdadera espiritualidad se hace caminando en la historia concreta, como lo hizo Jesús. Y que él no fue revelando y iban tomando nota de lo que decía o hacía. Piensen que si Jesús murió, como sugieren, lo más probable, hasta con fecha está, el 30, en el año 30, si los primeros escritos son del 60, los detalles los leen ahí. Son 30 años en el medio que han pasado, fantásticos, de crecimiento en la fe mientras los empiezan a hacer puré a los cristianos, mientras su maestro murió crucificado, mientras los echan de su religión. Y ahí están naciendo los evangelios. Eso es lo increíble, lo inspirado y lo magnífico. No los achiquemos. Y si te trae dudas o te hace temblar algo, bienvenido sea, total está bueno que algo se te mueva. Y que Jesús no es tan de etiqueta, de estampita, no sabía todo, ¿no? Y no, Jesús le pasa lo mismo que a nosotros. Entonces vamos ensayando, ensayo y error, tentando, buscando, equivocándose. Jesús se equivocó, ¿no? No. Sí. No. Se equivocó porque equivocarse no es pecado. El dogma cristiano dice que es igual en todos nosotros menos en qué. No hay que identificar con pecado ni el sexo, ni enamorarse, ni lo que te duele la panza, ni equivocarte, ni buscar, ni dudar. Nosotros metemos todo en la misma bolsa. Y lo único que Jesús no era igual a nosotros, o era más igual a nosotros, era en el pecado. ¿Y el pecado qué es? Lo que te deshumaniza. En ese sentido Jesús era más humano que nosotros, porque no optó por deshumanizarse, que eso es pecar. Todo lo demás lo vivió igual que nosotros. Bueno, muchas gracias por haber venido.